Buenas noches comunidad, en esta ocasión les traigo unos relatos acerca de La Llorona, que, según sus autores, son reales, y a más de uno les dejará los pelos de punta. Sin más que decir, apaguen sus luces, y comencemos. Para empezar, me gustaría compartirles mi historia. Cuando tenía entre 7 y 8 años, la escuché por primera vez. Era de noche, casi las 3 de la madrugada. Mi hermano mayor y yo estábamos jugando en la Play 2, cabe mencionar que eran vacaciones, así que no importaba mucho que nos desveláramos. Todo parecía normal hasta que, de repente, los perros a lo lejos comenzaron a aullar. Al principio no le dimos importancia, pero con el paso de los minutos los aullidos se fueron acercando. Primero eran perros lejanos, luego los de la cuadra, hasta que finalmente los del vecino y mi propia perrita comenzaron a hacerlo sin parar. Había algo en esos aullidos que no era normal. No sonaban como siempre. Aún así, mi hermano y yo seguimos jugando, intentando ignorarlo. Pero en ese momento, mi mamá entró corriendo a la habitación. Sin decir una sola palabra, desconectó la consola, nos tomó de la mano con fuerza y nos llevó rápidamente a su cuarto. Recuerdo perfectamente su expresión, estaba asustada. Cerró la puerta con seguro y apagó la luz. Todo quedó en silencio por unos segundos, hasta que lo escuchamos. Afuera de la casa, una mujer comenzó a lamentarse. Pero no era el típico, ¡ay, mis hijos! No, esto era diferente. Era un llanto desgarrador, profundo, lleno de dolor, como si estuviera sufriendo algo imposible de describir. Era un sonido tan horrible que sentí como se me erizaba toda la piel. Mi perrita se paró frente a la puerta y comenzó a aullar desesperadamente, como si estuviera tratando de impedir que algo entrara. No dejaba de gruñir entre aullidos, mirando fijamente la puerta. En ese momento, el tiempo se volvió eterno. El lamento cada vez se escuchaba más cerca, más fuerte, como si esa cosa estuviera justo afuera, frente a nuestra casa. Podía sentir cómo el sonido atravesaba las paredes. Yo no me movía. No podía. Mi mamá nos abrazaba en silencio, y mi hermano tampoco decía nada. Y así como llegó, poco a poco el llanto comenzó a alejarse. Se hizo más débil, más lejano, hasta desaparecer por completo. Pero entonces, otra vez, los perros. Esta vez, los de otras casas, más lejos, comenzaron a aullar, como siguiendo algo que se alejaba. Esa noche nunca la olvidé. Con el paso del tiempo, volví a escuchar ese lamento 3 veces más. Siempre igual, siempre de madrugada, siempre acompañado de los perros. Años después, alguien me contó la historia de La Llorona. Dicen que cuando su llanto se escucha a lo lejos, en realidad está cerca. Y cuando lo escucha cerca, significa que ya está lejos. Desde entonces, cada vez que escucho un perro aullar en la madrugada, no puedo evitar sentir ese mismo miedo. Donde yo vivo, cerca de mi casa pasa un río. Cuando eres niño y creces en un lugar así, es normal escuchar historias de la gente del barrio, cosas que, en su momento, uno no sabe si creer o no. La única vez que viví algo como lo que cuentas fue cuando tenía alrededor de 10 años. Vivía con mis 2 hermanas, una de 8 y otra de 7. Recuerdo que había pasado Halloween y, si no me falla la memoria, era la madrugada de un día antes del Día de Muertos. Ya casi estaba amaneciendo cuando todo comenzó. De repente, los perros empezaron a aullar. Al principio eran algunos, a lo lejos, pero, igual que tú describes, los aullidos comenzaron a acercarse. Eran los perros de los vecinos, uno tras otro, como si algo estuviera avanzando por la calle. Pasaron frente a mi casa, y siguieron. Yo estaba en silencio, escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando más o menos los aullidos se escuchaban cerca del río, ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Se escuchó un alarido de mujer. Pero no era un grito normal. Era algo completamente fuera de lo común, un grito largo, desgarrador, espeluznante. Era el tipo de sonido que te congela la sangre. En ese mismo instante, los perros que estaban más lejos comenzaron a aullar aún más fuerte, como respondiendo a ese grito. Mis hermanas y yo dormíamos en el mismo cuarto. En cuanto lo escuchamos, saltamos de nuestras camas casi al mismo tiempo y corrimos a juntarnos en una sola, abrazados, temblando y rezando.
No era el típico, ¡ay, mis hijos! No. Eran gritos horribles, incomprensibles, llenos de dolor. Recuerdo que, en medio del miedo, solo podía pensar. ¿Qué carajos fue eso? El sonido siguió su camino, como si algo se desplazara cerca del río, y poco a poco se fue perdiendo en la distancia, junto con los aullidos. Después de esa noche, nunca volvió a pasar algo igual. Pero durante un tiempo, en la madrugada, a veces a la misma hora, los perros volvían a aullar de esa forma tan extraña. Por cómo sonaba, se notaba que algo iba pasando, y luego todo volvía al silencio. Con el tiempo, eso dejó de suceder. Y la verdad, agradezco que haya sido así. Yo soy de Cuba, y cuando tenía aproximadamente 7 años viví algo que nunca pude explicar. Una madrugada, me desperté de repente porque escuché la voz de una mujer llamando mi nombre. Su tono era suave, casi dulce, y después de decir mi nombre, soltó una pequeña risa y dijo: «Ven». Todavía medio dormido, me levanté de la cama y comencé a caminar por el pasillo. A mi lado izquierdo había un jardín grande que daba hacia el exterior. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Seguí caminando hasta la terraza. Fue entonces cuando, al mirar hacia la derecha, la vi. Había una mujer vestida completamente de blanco, de pie, a unos 10 metros de distancia. Estaba inmóvil, mirándome fijamente a los ojos. Su rostro tenía una sonrisa, pero no era una sonrisa normal, era algo incómodo, forzado, como si no encajara. Volvió a decir mi nombre. «Ven». Y levantó su mano derecha, haciéndome una seña para que me acercara. En ese momento sentí un miedo que no puedo describir. Algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien. Intenté gritarle a mi abuela, que todavía estaba durmiendo, pero la mujer no dejaba de mirarme, sonriendo, llamándome, riéndose suavemente mientras insistía en que fuera hacia ella. Finalmente, logré reaccionar y corrí hacia donde estaba mi abuela. Cuando llegó hasta mí, le señalé desesperado y le dije: «Esa mujer, ¿qué hace aquí?, me está llamando». Mi abuela miró exactamente hacia donde yo apuntaba, y con total calma me dijo: «¿Qué mujer? Ahí no hay nadie». Sentí como el pánico me invadía por completo. Me tapé los ojos y empecé a gritar. No quería volver a verla. Cuando reuní el valor para abrirlos otra vez, ya no estaba. Había desaparecido. Después de ese suceso, la volví a ver varias veces más. Siempre era la misma mujer, vestida de blanco. Aparecía en una mansión abandonada cerca de mi casa. Desde lejos, me saludaba, sonreía, e intentaba llamarme, como aquella primera noche. A veces incluso parecía ofrecerme libros, como si quisiera que me acercara. Nunca lo hice. Por alguna razón, siempre sentí que, si daba un solo paso hacia ella, algo malo iba a pasar. Con el tiempo, dejó de aparecer. Y hasta el día de hoy, sigo pensando qué habría pasado si alguna vez le hubiera hecho caso. Una vez estábamos en un terreno que tiene mi abuelo en Cadereyta, en Monterrey. Poco a poco lo había ido arreglando, porque quería construir unos cuartos para que, cuando fuéramos, pudiéramos quedarnos a pasar la noche al menos una vez por semana. El problema era que, como apenas estaba empezando, todavía no había hecho un pozo de agua. Así que teníamos que ir en camioneta hasta el río para llenar unos botes. Ese día se nos hizo tarde. Ya era de noche y nos habíamos olvidado de ir por agua en la tarde, porque mis tíos estaban tomando y simplemente se les pasó. Así que tuvimos que ir. Eran como las 10 de la noche cuando llegamos al río. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por la camioneta y la luna. Bajamos a llenar los botes en silencio, con esa sensación rara que da estar en medio de la nada. Fue entonces cuando la vimos. A lo lejos, sobre el agua, había una mujer vestida de blanco. No caminaba, flotaba. Se movía lentamente, deslizándose sobre el río, como si no tocara nada. Nos quedamos congelados, mirándola sin entender qué estaba pasando. Y de repente, se escuchó un grito. Un grito fuerte, desgarrador, que rompió completamente el silencio de la noche. La mujer comenzó a acercarse. Cada vez más rápido.
Otro grito, más fuerte. Mi tío no lo dudó. Corrió y se subió a la camioneta. Yo me trepé como pude en la parte de atrás, sin dejar de mirar hacia el río. Sentía que eso venía detrás de nosotros. Arrancamos y regresamos al terreno lo más rápido posible. Apenas llegamos, le contamos todo a mi abuelo, todavía nerviosos, tratando de explicar lo que habíamos visto. Nos metimos a la casa e intentamos dormir, pero no pudimos. Porque al poco tiempo, se volvieron a escuchar los gritos. Esta vez, afuera. Cerca. Mi abuelo comenzó a rezar en voz alta, mientras todos nos quedábamos en silencio, sin movernos, escuchando. Nadie durmió esa noche. Y desde entonces, nunca volvimos a ir al río de noche. Un tío mío escuchó el llanto de la Llorona en varias ocasiones, pero nunca le tuvo miedo. De hecho, cada vez que lo oía, simplemente la saludaba y seguía su camino, como si nada. Era un hombre de carácter fuerte, de esos que no se asustan fácilmente. Pero hubo una sola vez, en la que realmente sintió miedo. Cuando era joven, mi tío fue voluntario de la Cruz Roja. Tenía conocimientos de buceo, así que en una ocasión le tocó participar en el rescate del cuerpo de un hombre que se había ahogado en una laguna. Era de noche cuando llegaron. El agua estaba completamente oscura, y el ambiente se sentía pesado, extraño. Aún así, mi tío se equipó y se metió sin dudarlo. Después de un rato, logró encontrar el cuerpo en el fondo. Lo sujetó y comenzó a subirlo lentamente hacia la superficie. Todo parecía ir bien, hasta que pasó algo. Sintió claramente que alguien, o algo, le tocó el hombro. No fue una sensación leve. Fue un toque firme. Al mismo tiempo, el cuerpo que llevaba comenzó a sentirse mucho más pesado, como si algo lo estuviera jalando hacia abajo. El miedo lo invadió por completo. Sin pensarlo, soltó el cuerpo, rompiendo todos los protocolos de seguridad que conocía. Solo quería salir de ahí. Subió a la superficie lo más rápido que pudo, completamente alterado, y se negó a volver a sumergirse. Dijo que vio algo, pero en ese momento no quiso explicar qué. Durante días estuvo diferente. Callado. Inquieto. No dormía bien. El relato que conozco lo contaron mi abuela y mi mamá. Ellas lograron que hablara después de mucho insistir, cuando ya estaba más tranquilo, y un poco tomado. Le preguntaron por qué se había asustado tanto, por qué incluso estaba durmiendo en el suelo, al lado de la cama de mi abuela. Mi tío dudó, pero finalmente respondió. Dijo que, cuando estaba en el fondo de la laguna, no estaba solo. Esto no me pasó a mí, sino a mis papás. Son dos historias diferentes, pero ambas ocurrieron en la misma casa. La primera es de mi mamá. Ella vivía con mi bisabuela en una casa donde, muy cerca, pasaba un río. En ese tiempo vivían varias personas ahí, y justo había nacido mi hermana mayor, así que a mi mamá le tocaba dormir en la sala junto a mi abuela. Cuenta que una madrugada, como a las 3 de la mañana, se despertó por el frío. Sentía el ambiente helado, más de lo normal. Decidió levantarse para ir por otra cobija. Todo estaba en silencio. Pero cuando regresó a la sala, de repente, las ventanas se abrieron de golpe. Las cortinas se elevaron hasta el techo, como si un viento muy fuerte hubiera entrado de la nada. Mi mamá se acercó para cerrarlas, pero en ese momento sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Y entonces lo escuchó. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara cadenas por el suelo. Y después, un lamento horrible. Un llanto desgarrador, imposible de confundir. Dice que se quedó en shock, completamente paralizada. Para ella fueron unos segundos, pero sintió como si hubieran sido horas. Cuando por fin pudo reaccionar, corrió a despertar a mi abuela, pero no se despertaba, como si estuviera profundamente dormida. El lamento seguía. Hasta que, de repente, cuando mi abuela finalmente abrió los ojos, todo se detuvo. El sonido desapareció por completo. La segunda historia es de mi papá, y ocurrió en esa misma casa. Esa noche, mis papás habían discutido, así que mi papá decidió irse a dormir a la camioneta.
En la madrugada, lo despertó el frío. Pero no era un frío normal, era un frío intenso, pesado. Se incorporó un poco y, en ese momento, vio a alguien pasar frente a la camioneta. Era una figura. Iba caminando hacia la parte de atrás. Mi papá pensó que la vería por el retrovisor, pero no. No había nadie. Y justo en ese instante, escuchó un lamento horrible. El mismo tipo de llanto. Dice que no lo pensó dos veces. Se cubrió con la chamarra, cerró los ojos y comenzó a rezar sin parar. No quiso mirar otra vez. Así se quedó, hasta que, en algún momento, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Cuando salió el sol, entró a la casa. Y nunca volvió a dormir afuera. Bueno gente, estos han sido los relatos de gente que ha tenido un acercamiento con La Llorona. Recuerden que si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal, pueden compartirla en los comentarios. También no duden en dejar su like y suscribirse si este video ha sido de su agrado, eso me apoyaría muchísimo y me motivaría a seguir trayéndoles más contenido. Sin más que decir, les deseo buenas noches.